Hola, muy buenos días y aquí estamos hasta la 1 del mediodía en vivo con todos los temas que tienen que ver y que hacen a la seguridad social. Asuma quien asuma, después del 10 de diciembre, le espera una tarea ardua que es forjar una arquitectura a futuro, sin confrontación, en un clima tranquilo. Y tratando de alguna manera, porque esto suele pasar en los procesos electorales y después con los resultados de elecciones presidenciales, tratar de alguna manera de regular y de equilibrar la euforia de unos y la resignación de otros. Esto no tiene que convertirse en el protagonista o los protagonistas del próximo tiempo, por respeto a la gente. Hay una situación social grave, se conocieron a principios de semana los números de la pobreza correspondiente al primer semestre del año 2019, casi 16 millones de pobres en la Argentina. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? A través del tiempo. Y esto de alguna manera está asociado al asistencialismo en la Argentina. El diario Perfil publicó esta semana un artículo de nuestro compañero Gabriel Ziblatt, analista político, subeditor de este diario, donde él perfectamente bien explica el mapa del asistencialismo en nuestro país. Y yo quiero poner en la pantalla esto que voy a comenzar a explicar, que es el listado, a ver si lo podemos ir viendo, el listado que corresponde a programas y a planes sociales. Son 27 tipos de programas y planes sociales distintos que implican en número de beneficiarios 23,5 millones de beneficiarios solo a nivel nacional, porque a esto hay que sumar todo lo que tiene que ver con la órbita provincial y municipal. Esto es oficial, la fuente, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Distintos programas y planes sociales que se han ido sumando en el tiempo, que lo han ido sumando los distintos gobiernos. Los más numerosos tienen que ver, si en algún momento volvemos a una de los renglones del principio, es el programa Sumar, que da cobertura de salud a todos aquellos que no pueden acceder a una obra social y una prepaga. Si ustedes ven el número, son casi 5 millones de personas. Y después le sigue la asignación universal por hijo. Dos datos quiero dar con respecto a esto. Sumar, en junio de este año, junio pasado, había 16 millones de inscriptos para entrar en este programa. Efectivos, quienes los están recibiendo, la cantidad de gente que los está recibiendo son 5 millones de personas. Y en el tema de la asignación universal por hijo, que es el programa que le sigue, 4 millones de chicos alcanzados por esta ayuda, que representa en familias 2 millones de familias. Y sin embargo, cuando vamos a los números de la pobreza, se complica, porque los más castigados por el tema de la pobreza desde hace largo tiempo son los chicos. ¿Qué logró la asignación universal por hijo? En un ratito vamos a estar hablando de la pobreza, de los números de la pobreza y cuánto pudo solucionar esta asignación en la vida de los chicos. ¿Resolvió la indigencia? Parece que sí, pero no la situación de pobreza. A ver, la historia del asistencialismo en la Argentina es una historia trágica. ¿Y por qué es trágica? Porque con cada gobierno retrocedimos. Yo quiero hacer un poquito de historia, insisto, en un ratito lo vamos a estar analizando con Eugenio Semino y con Diego Por, pero lo concreto es que los programas más significativos, los planes más significativos aparecieron en la Argentina en el año 1996. Fueron los planes Trabajar. ¿Qué idea se tuvo? A ver, en esencia la implementación de estos planes tuvo un buen objetivo. Era el rol del Estado protector que impartía, que hacía justicia social, dando estos planes Trabajar de 3 a 6 meses hasta que las personas se volvieran a insertar en el mercado laboral. Bueno, esto no ocurrió.
En el año 2002 ya había 200.000 planes más que se sumaban a estos 118.000, por ejemplo, barrios bonaerenses, jefas y jefas de hogar. Entonces, ¿qué pasó a lo largo del tiempo? Los distintos gobiernos los multiplicaron, los hicieron continuados, los volvieron compatibles y hoy estamos en esta realidad que estamos viendo en pantalla. Cuando digo se volvieron continuados, ¿por qué? Porque hoy en día tenemos, por ejemplo, programas que siguen a otros programas. Por ejemplo, la asignación por embarazo para protección social, cuando el niño nace pase a ser asignación universal por hijo. Y cuando el niño cumple los 18 años de edad, si la familia sigue en estado de vulnerabilidad, porque estamos hablando de que esto trata de llegar a los sectores vulnerables, pasa a ser una beca Progresar. Y cuando digo que se volvieron compatibles antes se cobraba un plan, al principio por lo menos, de los tiempos de esta historia de asistencialismo, se cobraba un plan, un programa y no se podía cobrar el otro. Ahora se puede cobrar más de un plan. Hay programas sociales que son compatibles, por ejemplo, con la percepción de asignación universal por hijo. ¿Qué no entendieron los gobiernos? Que esto fue una fórmula rápida, una respuesta rápida a los sectores vulnerables, que se trató de tapar lo urgente con lo importante, por lo importante. Los planes sociales se perpetuaron, el asistencialismo se perpetuó, hoy tenemos esta realidad y hubo quienes se volvieron dependientes de estos programas. Y los que quisieron salir o intentar salir tratando de no terminar absorbidos por la dependencia, quizá no pudieron, tuvieron la mejor intención, pero la misma crisis, la misma economía los llevó a no poder salir y además porque crecieron en un modelo donde sus padres y sus abuelos vivieron en la Argentina del asistencialismo. Explico todo esto para, de alguna manera, fundamentar por qué digo que la historia del asistencialismo en Argentina, a mi entender, es una historia trágica. A ver, ¿qué no entendieron los gobiernos pasados, que sí tienen que entender los que sigan para solucionar este tema de la pobreza y el asistencialismo? Que dar más no siempre es lo mejor. Hay que dar lo correcto. Y evidentemente este no fue el camino correcto. Le doy la bienvenida a Diego Bor, sociólogo. Gracias por venir, Diego. Eugenio Semino, tenemos una mesa completa con todos los temas, pero voy a empezar con el análisis de la pobreza. Diego, ¿cómo sale una Argentina? ¿De qué manera, por qué camino con casi 16 millones de pobres y solamente a nivel nacional 23 millones de programas y planes sociales? Sí, bueno, la salida de la pobreza únicamente se da con un mercado de trabajo fuerte. Cuando uno mira lo que sucede con los ingresos de los hogares pobres, nos encontramos con que el 73% de los ingresos provienen del trabajo, que es un promedio igual al de los hogares no pobres, porque digo, contra esta mirada de que los pobres son quienes reciben planes, o sea, reciben en mayor proporción, pero en sus ingresos el trabajo representa casi 3/4 partes. El problema es que es un trabajo informal. Entonces ahí lo que viene es un mercado de trabajo fuerte, que vaya absorbiendo a los trabajadores hacia la formalidad y sobre todo que aumenten los salarios, ¿no? Pero no es un tema que resuelve un solo gobierno, el próximo. No es un tema que resuelve un gobierno, pero tampoco es un tema que uno pueda decir que se va a resolver en 2 años o se va a resolver en 10. En el año 2013 había 70% de pobreza y 3 años después, en el 2006, había bajado al 40%, o sea, bajó 30 puntos porcentuales en 3 años. Con lo cual, la baja de la pobreza, la velocidad de la baja de la pobreza depende sobre todo de la decisión política y de la voluntad política de avanzar hacia un modelo que proteja sobre todo el empleo y que haga crecer el empleo registrado y el poder adquisitivo de los salarios. Recién cuando veíamos esta placa, digo también, es muy difícil meter todos estos programas en la misma bolsa, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, había 7 millones de beneficiarios de programas que decían que tenían que estar vinculados con la cuestión energética, con el gas o la electricidad. Tarifa social. Claro. Y ahí también de vuelta, digo, la distinción entre lo que es un estado asistencial, un estado de bienestar o la justicia social es compleja y hay que tener, por ejemplo, cuando existían los subsidios a las tarifas, que era casi universal, implícitamente había un reconocimiento, digamos, al derecho a la energía. Digo, que se puede buscar también fundamentos para plantearlo como un derecho humano, es decir, así como hoy asumimos que el derecho a la educación nadie lo discute,
¿por qué no podemos discutir si el derecho a no tener frío o el derecho a no morirnos de calor no debe ser un derecho y el Estado no debe acompañar a que todas las familias puedan acceder a eso? Convengamos que en este listado no está lo que tiene que ver con lo contributivo, no están los jubilados y pensionados que aportaron y tuvieron una historia laboral de 30 años, que es lo que exige la ley. Vos sabés que estos días me preguntaban, cuando hablé en mis distintas columnas del canal acerca de planes y programas, ¿cuál es la diferencia entre programas y planes? Y yo explicaba, y corregime si estoy errada, el programa social es aquel que tiene un presupuesto determinado con una línea focalizada a la vejez, a la niñez, a todo el tema alimentario. Y el plan social es el dinero que recibe una persona que en general tiene una contraprestación. ¿Es así la diferencia? Mira, en realidad generalmente se denominan programas y después la cuestión del plan social quizás tenga que ver más con una denominación coloquial de esto que vos mencionabas, de que sea algo focalizado, digamos, en general los planes son todos focalizados, los programas son todos focalizados, esta lista que estamos viendo de alguna manera, excepto la asignación por hijo. Por ejemplo, la asignación por hijo no es un programa focalizado, es un reconocimiento de derecho de los chicos que no están dentro del sistema contributivo. Entonces eso no puede ser visto de la misma manera que otros, que por ejemplo un programa de empleo. Acá vos nombraste a los chicos y quiero sumar a Eugenio Semino porque quiero relacionar el tema de la pobreza y los chicos y la pobreza y los jubilados, porque parecería que están en dos polos opuestos. Esto lo decías vos en una de tus últimas visitas acá a Lo Justo y Necesario, que la AUH fue útil y sirvió para sacar a los chicos de la indigencia y no de la pobreza. Y en el caso de los jubilados no se consideran pobres. Solo un 10% mayor de 65 años es considerado pobre. Explíquenme estos dos fenómenos. Mira, yo creo que, y no contradiciendo el diagnóstico que hacía nuestro amigo en la mesa, hay dos miradas, la cuantitativista y la cualitativista. Es decir, cuando vos suponés que la preconfiguración de vejez es exclusión, pobreza, etcétera, etcétera, que es lo que supone la clase política argentina, entonces el que gana 10.000 pesos se supone que no es pobre. Ahora, cuando vos tenés una mirada multidimensional de eso y lo que ello implica, porque aparte incorporo un tema, los pobres no surgen naturalmente porque hay humedad o porque llueve o por fenómenos naturales. Hubo una clase dirigente que se alimentó, sus propias arcas y su propio poder de los ejércitos de pobres. Es decir, esto vos señalabas, año 96, precisamente. 118.000 planes habían. Concluían, cuando aparecen los planes de trabajar, concluían las privatizaciones. El Estado había dejado fuera del trabajo registrado a miles de trabajadores, con engaños, con acciones que cobraron después de 20 años, recordemos YPF, y si las cobraron, Telefónica, etcétera, etcétera. Y después aparece la asistencia. Recordemos que a Menem, que digo, para que tengamos claro, todavía le seguimos pagando su sueldo, le debemos haber pagado millones de pesos. De senador y su pensión. Claro, durante su periodo de momificación política. En realidad, en el 95 nadie lo había votado. Y a partir del 95 empieza su debacle político. A ver, independientemente, Eugenio, del gobierno, que en ese momento fue Menem, a mí me parece que siempre tiene que haber un Estado que cumpla el rol protector, este tema que yo decía, impartir justicia. A mí me parece bien lo que se realizó o la esencia que tuvo el asistencialismo en aquellos años. Lo que pasa es que pasó el tiempo y se desvirtuó. Yo discutiría la estructura social que se va conformando a partir de la exclusión. Porque, es más, ahora estoy leyendo que va a haber figuras destacadas del espectáculo haciendo los planes de cajas pan, qué sé yo. Si seguimos con esta impronta, si viven todavía, tenemos a Gaby Fofo y Miliki para resolver los problemas de Diego, el pobreza tema, en Argentina. Vos también tenés tu propia opinión acerca de la pobreza, que no es tanta pobreza en cuanto al tema de los jubilados. Pero ¿qué pasó con la AUH? Tenemos 4 millones de chicos cubiertos por la AUH y sin embargo son los que están peor en situación de pobreza. Entonces, ¿qué logró la AUH?
Ahora, bueno, los chicos, la tasa de pobreza entre los chicos siempre es más alta también por cuestiones metodológicas, un poco por cómo se mide la medición de pobreza por ingresos de alguna manera. En los hogares donde hay chicos hay menos personas que tienen ingresos, sea por jubilación, sea por trabajo, etc. Entonces siempre va a ser más, cuando uno mida como mida uno, los chicos siempre van a ser más pobres que los adultos. Pero esta metodología por ingresos tiene un sesgo especial que hace que la pobreza entre los chicos sea más alta, y ese mismo sesgo hace que la pobreza entre quienes tienen más de 60, 65 años sean muy pocos los que son pobres. Hoy un jubilado que vive solo no es pobre, porque la cobertura del sistema previsional llega prácticamente al 100%, entonces un jubilado con la jubilación mínima o incluso con la PUAM está por encima de la línea de la pobreza, o sea, con lo cual también es necesario discutir ahí cómo se mide. Hay cuestiones técnicas difíciles, pero hay que avanzar también en las próximas mediciones de pobreza que contemplen un poco más esto. Pero eso en realidad, que se van a profundizar, que se van a grabar las próximas mediciones. No, pero digo, me refiero a la próxima medición, a la próxima metodología de medición probablemente sea un poco más fina en permitirnos un acercamiento mejor a los distintos tipos de hogar. Sí, Eugenio. No, que yo creo que hay una iatrogenia en términos de la mirada del envejecimiento, ¿no? Es decir, que es la cara contraria a lo que ocurre en otras economías, en otros países. Es decir, el adulto mayor, acá el sistema económico le aplica a los 65 años un rifle sanitario porque no lo considera consumidor. Pero a su vez, lo que genera ese objeto de consumo que pasa a ser el adulto mayor, grandes negocios de los más bochornosos con la enfermedad, con los medicamentos. Es decir, lo que hace vivir a un sistema político hipercorrupto, ineficiente, que se reproduce, que cambia caras, que modifica esquemas, pero que son siempre los mismos. Mencionaste recién la palabra modificación. Hay un concepto tuyo que leí en estos últimos días que la verdad que me llamó la atención y digo, es posible traerlo a la mesa para el análisis. Vos decís que una de las modificaciones previsionales que se realizaron a fines del 2017, que fue la garantía del 82% del haber mínimo sobre el salario mínimo vital y móvil, no fue un avance para el jubilado, sino un cepo para el ingreso de los trabajadores. Claro, porque en realidad el salario mínimo no es un indicador objetivo, o sea, no es un salario promedio, por ejemplo, de los trabajadores registrados. Es una definición sobre todo política. El salario mínimo se determina en el Consejo de Empresarios, Sindicatos y Poder Ejecutivo, pero la última palabra la tiene el Poder Ejecutivo. Con lo cual, lo que termina sucediendo es que cuando se fija el salario mínimo, se lo fija de tal manera que no supere, digamos, que el haber mínimo no supere el 82% de ese salario. Con lo cual, lo que nos encontramos hoy es que en este año, por ejemplo, un año después de la implementación de la reforma previsional, la jubilación mínima representó cerca del 84% del salario mínimo vital y móvil, pero su poder adquisitivo cayó 25%. Claro. Entonces, en cambio, si hubiera habido una política más fuerte de suba el salario mínimo, que hubiera implicado también la mejora de los salarios en general, todo el conjunto de los jubilados, y no solo ese millón y poquito que se beneficia de esta garantía, se hubiera visto beneficiado, porque el 30% de la fórmula de actuación jubilatoria tiene que ver con el RIP. Sí, que de hecho vamos a hablar en un ratito de estos 900 pesos que van a tener aproximadamente algo más de 1 millón de jubilados en octubre y noviembre. No, que yo creo que inclusive ahí se modifica el criterio de la naturaleza previsional del beneficio, porque prácticamente cuando hablan de jubilados con aportes puros al sistema, los están diferenciando con los que no cruzaron el Jordán, según los imbéciles que legislaron esto, que precisamente ingresaron por una moratoria. El tipo que aportó 29 años y 6 meses y tuvo que comprar 6 meses por moratoria queda fuera de esta garantía. A mí me gustaría hacer también en relación a esto una distinción, porque a veces por ahí hablamos del Estado, de la política social, y me parece que fueron muy distintas los esquemas de política social entre los distintos gobiernos. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Ahorrá en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. En Provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia.
inflación en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en ojde.com.ar. I know one thing or two about the shoes you wear when you go out. Tonight we're gonna have a lot of fun for the very first time. You know how I Porque amamos los zapatos Grabaña. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. Habíamos quedado en un tema que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con los chicos, que tiene que ver con las jubilaciones. Y Diego justamente estaba haciendo mención a la pérdida de poder adquisitivo que han tenido las jubilaciones a lo largo de los años y que el propio sistema y los propios gobiernos terminaron provocando jubilados de primera, de segunda y de tercera, porque es así como se siente actualmente. Sí, no los gobiernos, digamos. La jubilación mínima en los 90 era en plata de 8.000 pesos. Pasó a ser de casi 16.000 y 7.000 en 2015, hoy estamos en 12.000 y un poquito más. Digo, y en la reforma previsional y las modificaciones que hubo en este gobierno respecto a la cuestión previsional, lo que implicó es de pasar de un sistema en el cual se integró a casi toda la población de los adultos mayores con prestaciones relativamente buenas y igualando, digamos, la diferencia entre quienes más y menos ganaban, a un sistema donde lo que nos encontramos es pérdida de poder adquisitivo y mayor desigualdad. O sea, la reparación histórica implicó una mayor desigualdad. La distinción entre jubilados que cobran moratoria, que se jubilaron con las moratorias y sin las moratorias, tenemos jubilados de primera y de segunda, y después tenemos jubilados de tercera. Los que antes se jubilaban con la moratoria y tenían los mismos derechos que el jubilado que se había jubilado con los aportes de los 30 años, hoy en día ya son jubilados de tercera. Entonces me parece que marca claramente una mirada acerca del mundo y acerca del sector previsional, que es el que se lleva la parte del león del gasto público también. Sí, pero Diego, hay que sí. recordar, para ser justos, que la administración anterior a este gobierno lo que hizo es achatar la pirámide. Sí, pasamos de un 17% de jubilados con la mínima a casi un 80%. Bueno, Diego Bor, gracias por la visita, gracias por todo el material que trajiste y por tus conocimientos. Muchísimas gracias por la invitación. 900 pesos, que muchos jubilados y pensionados entendieron como un bono que se venía en octubre y noviembre y que iba a ser para todos. Bueno, esto no es así. 900 pesos de aumento para aproximadamente 1.100.000 jubilados solamente. Y esto significa que en octubre y noviembre van a regir dos saberes mínimos distintos. 12.937 pesos para aquellos que los estuvieron alcanzados por la ley de movilidad jubilatoria y 13.837 pesos para aquellos que estuvieron alcanzados por la ley de movilidad jubilatoria, pero que además se les sumó la garantía del 82% del salario mínimo vital y móvil. Entonces yo arranco toda esta explicación más en detalle con Trócoli y le digo, a ver, la experiencia de estos días, Adrián, ¿los jubilados creyeron que los 900 eran para todos y que eran en concepto de bono? Un poco sí, acá lo que falta es, o lo que el error viene a la falta de explicación, lo que pasó hace 2 años. Recordemos, la muy mala ley de movilidad, porque tuvo algunos inconvenientes, recién criticaron algunos de los efectos que tuvo, premió o intentó premiar, como decía recién, yo quiero aclarar una cuestión, no coincido con jubilados de primera, segunda y tercera, me parece, voy a cerrar este tema primero, lo del bono o como se lo llamó, estos 900 pesos, no es un bono, es simplemente un premio que se armó cuando se armó la ley de movilidad, que era aquellas personas que sí habían trabajado y aportado durante más de 30 años y que no habían tenido una jubilación sin aportes, porque este es el concepto general. Variaba el monto del bono. No era el bono, era te pago un poco más, te pongo un mínimo distintivo. Sí considero un error. Eso sí lo viviste como una desigualdad. Es que no considero que las desigualdades se den entre personas desiguales. Porque las desigualdades se dan cuando tenemos la misma situación. Si nosotros dos tenemos el mismo trabajo y él cobra el doble que yo, por el mismo trabajo tengo una desigualdad. Pero si yo aporté durante 30 años y el de enfrente no aportó nada y los dos cobramos lo mismo,
Ahí tengo una desigualdad salvaje, porque me están equiparando a alguien que no colaboró con el sistema. Entonces, este concepto de igualar, ingresando al sistema, gente que la tiene que pagar, el que sí aportó e hizo el esfuerzo toda la vida. Yo voy a dar un solo ejemplo, lamento, bueno, en realidad que cerrara recién, pero el cierre fue este, se igualó a todo el mundo. Bueno, la verdad es que todo el mundo no trabajó igual, no aportó igual, no hizo el mismo esfuerzo contributivo. Voy a dar un solo dato Está concreto. bien, son No, distintas pero voy a dar un visiones y solo dato distintos análisis y está bien. Pero voy a dar un solo dato concreto. El atraso que había en las jubilaciones de los que sí aportaron para 2007 era del 60% al haber. Cobraban un 30%, una tercera parte de lo que tenían que cobrar. Y yo me cansé en el estudio de hablar con gente que venía, típicamente, esta no es una cuestión de género, el varón que había trabajado toda la vida y dice, no me alcanza, porque estoy cobrando lo mismo hace 15 años. Y después de explicarle que había que hacer un juicio para que el Estado pagara lo que tenía que pagar, porque durante 15 años no había habido movilidad, le decía, ¿es verdad que mi mujer va a poder cobrar? Ella no trabajó nunca. Sí, y la jubilación de la mujer la pagaba el varón con una falta de movilidad. Acá, el Estado tiene que estar, sí, el Estado tiene que estar. ¿Para qué? Para incluir, está bien la inclusión social, está bien la inclusión en seguridad social. Lo que no está bien es que el jubilado que trabajó durante 30 años y aportó al sistema y colaboró para que otros se jubilaran antes, no cobre lo que le corresponde. Eso es lo que está mal. Eso es lo que hay que discutir. Es que ese es el problema, porque Pero nosotros aparte tenemos ha sido 70% de jubilaciones mínimas, cuando no todo el mundo cobra poca plata. Entonces, este es el nudo del problema. Y que a mí me digan que la respuesta es que todos cobren parejo, significa negar el esfuerzo de la gente. Significa lo que dijiste al principio del programa. Un montón de gente, generaciones, que están acostumbradas al no trabajo, a la moratoria y que te salve un tercero y no el esfuerzo propio. Eso es una barbaridad. Sí, comparto un solo absolutamente. pequeño apunte. En realidad, con el verso de la igualdad, lo que se genera es inequidad. Una cosa es igualdad y otra cosa es equidad. Y yo, perdón, pero me pongo en mi papel de abogado porque me levanto una mañana y soy abogado. No soporto la inequidad. No podemos tener un país injusto como norma. Las sociedades inequitativas son las más violentas. Por eso un día podemos hacer un debate al respecto, pero hay que plantear eso porque en realidad todo se hace en nombre de una supuesta igualdad. Y en realidad lo que se iguala es todo para abajo, es decir, para perder derechos. Lamentablemente eso sucedió con la moratoria. Tenemos poco tiempo. Sí, tengo que pasar a cronograma y después volver con vos a solo ganancia. detalle lo de 900 pesos. Muy sencillo. Como explicaron, los 900 pesos era un premio que estaba atado al haber mínimo vital, al salario mínimo vital y móvil. Esto produjo que el salario mínimo vital y móvil no creciera y esto como premio la verdad que fue magro por ser generoso. Representó 0,28, una cuarta parte de un haber mínimo en 2 años. Esto es, como premio, no les dieron prácticamente nada. Lamentable el resultado. Voy a los cronogramas de pago y volvemos con un tema, un fallo de la Corte. Siguen sumándose fallos por parte de la Corte Suprema de Justicia a favor de los jubilados con el tema de impuesto a las ganancias. ANSES, jubilados y pensionados, mensual octubre, así se está pagando la semana próxima. Documentos terminados en 6 y 7, el 7 de octubre. Documentos terminados en 8 y 9, el 8 de octubre. Además, tenemos entra al pago todos aquellos beneficiarios cuyos haberes no superen los 14.705 pesos. Este grupo de pago cobra en una terminación de documento por día hábil entre 0 y 2 los días 9, 10 y 11 de octubre. Y además comienza el pago del cronograma de la asignación universal por hijo mensual de octubre, también una terminación de documento por día hábil entre el 9, 10 y 11 de marzo. Estos son los cronogramas de pago de la semana próxima y acá hay que hacer una salvedad. Recuerden que la asignación universal por hijo está percibiendo también, junto con la prestación mensual, el bono de 1.000 pesos anunciado por el gobierno en el mes de agosto. Se van a encontrar con 1.000 pesos de bono por cada hijo hasta 5 hijos.
Tenemos que hablar del tema de ganancias. ¿Por qué? Porque la justicia sigue dándole la razón a los jubilados. No evalúa desde el lado de la vulnerabilidad del tema de ganancias y de cuánto gana un jubilado y si le corresponde o no. Volvió a decir no al pago de ganancias. Así que le vamos a preguntar a Trócoli cuál es el caso testigo que se conoció y si esto sienta precedente o es de alcance colectivo. Yo quiero aclarar, esto no es un chiste interno, no lo hago a propósito, no le peleo a Clara y le llevo Porque la contra al aire. Fue un clásico, fue un clásico. Pero no coincido. No, descontame. Está bien no coincidir, es bueno también, es sano. La Corte en realidad no resolvió nada. Nosotros vamos en la jerga, hablamos del artículo 280, pero esto significa, tiene un recurso procesal la Corte Suprema de Justicia de la Nación para decir, no me interesa tratar este caso, pues lo considero no significativo. Y esto es lo que dijo la Corte este martes. Puntualmente por el caso de este señor. No, dijo por 30 casos. Bien. Y en los 30 casos estaba el señor Calderale, que es a quien vos te referías. Sí. Es verdad, el caso de Sala 2, Calderale y otras 9 personas que citan a esto, dicen claramente que no pagan ganancias sin tapujos. Recordemos que en García, en el mes de marzo, la Corte dijo vulnerabilidad. Ahora, ¿y qué punto en común tiene que ver García con este fallo? Mira, todo lo que pasó en el medio. Bien. En el medio, entre García y ahora, la Corte les aplicó García a todos sin preguntarles. Si estaban enfermos, se lo aplicó a una persona, a una mujer de 58 años, por lo tanto claramente no era una persona mayor, se lo aplicó a gente que cobra 200.000 pesos. Entonces García, en la letra o en el primer análisis de García, decía, bueno, veamos cuáles son los vulnerables. En la praxis, los vulnerables fueron jubilados. Esta es una apuesta. Yo hice, antes del segundo fallo después de García, llevamos 120 y le dieron Garcías a todos sin preguntarle nada. Entonces, quiero aclarar algo de estas 30 personas. Sí. Estas 30 personas que salieron con una no sentencia, porque en realidad la Corte dijo, no lo voy a tratar durante este martes, hay 4 que sí pagan ganancias. Esas personas salieron con sentencias de Cámara, en donde la Cámara les dijo que sí tenían que pagar ganancias. Son fallos de hace 4 años. Entonces, la Corte tuvo 4 años expedientes, cosa que pasa todos los días, no los voy a criticar, son los supremos, está todo bien con ellos, siempre. Demoraron un poquito con esto y entonces salieron fallos que decían que sí había de pagar ganancias y les dieron el ok. Fallos que decían que había de pagar un poco de ganancias, porque el retroactivo sí, el haber no y el qué sé yo, también le dieron el ok. Y también salió Calderale y otras 9 personas que decían no pagan nada. Quiero aclarar esto. Lo que dijo la Corte este martes, que es no voy a opinar sobre estos expedientes, fueron mal apelados, fueron apelados solo por ANSES. Si la ANSES le habían ordenado que tenía que seguir pagando ganancias y el que apela a ANSES, no le voy a decir que no pague ganancias porque estoy haciendo algo en contra de la persona que apela y no apeló el jubilado. Entonces, la Corte dio por cerrado un conjunto de expedientes, entre ellos algunos que están más favorecidos que García y otros que están bastante desfavorecidos que García. Para cerrar el tema. Para cerrar el tema, sí. La Corte quiere cerrar expedientes y que la gente empiece a cobrar el haber jubilatorio, porque estos son no expedientes de ganancias, sino expedientes de reajustes de haberes que estaban esperando ser resueltos por la Corte desde hace años. Y desde marzo hasta ahora están tratando todos los expedientes. El expediente más nuevo que trató el martes tenía 2 años. Entonces, lo que está cerrando ahora es García para todos a futuro. Solamente una cosa, ¿a cuántos replica? ¿A cuántos alcanza Hablan de esto? alrededor de 400.000, yo creo que son menos. No, son menos. Pero algo que sí es significativo, en García quedó pendiente la exhortación al Congreso de la Nación para que establezca una norma general. La ventaja de estos es que haga lo que haga el Congreso, no pagan, son una docena. Bueno, es un tema que va a seguir dando que hablar. Presentamos, sí, están en la mesa desde la apertura del programa, atentos a todo lo que acontece. Marcelo Suárez, gracias por venir y por la paciencia. Jorge Farina. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Interesante. Yo le decía algo a Marcelo, le decía, no todos los invitados a veces nos dan la facilidad de los títulos. Cuando vienen a hablar de un tema, a veces es difícil obtener títulos. No pasa con el caso de Marcelo Suárez. No se envejece por los años, sino por los daños. Primera frase interesante que encontré en declaraciones tuyas. Y después otra frase interesante, un organismo sano es un organismo sabio. Y por último, la enfermedad más grave es el descuido del organismo, la inconducta.
Esa es la gran epidemia desde mi punto de vista. Yo digo que si les doso inconductemia a cada uno de nosotros, es no dosable. Salud, sepamos aplicar lo útil definitivamente, el acróstico, que otro título más que a vos te encanta. Salud significa eso y yo vengo a dar un poco de soluciones a esto que escuché hasta ahora, que son tremendas cosas. Claro, pero ¿no? esto que decís, el tema no son los años, sino los 2 años. De alguna Exacto. manera lo que se infiere a través de esta frase es que tenemos que aprender a llevar adelante una vida saludable. Sí, esos pequeños pecados diarios, que son los daños, nos enferman, nos envejecen. ¿Cómo los cambiamos? Por pequeños beneficios diarios. Y eso se puede hacer perfectamente. Podemos evitar ser viejos siendo ancianos. El viejo desgasta su espíritu, el anciano desgasta su organismo, y esto por definición y por evolución es así. El viejo se despierta, no puede dormir, el anciano se despierta y sueña. Siempre está pensando en hacer algo positivo. El viejo ya cree que es su último día. Entonces, ¿se puede revertir esto? Sí. Primera pata a la que nos corresponde a nosotros. Esto que yo siempre predico, que son las 6 conductas saludables, que son lo justo y necesario que necesita el organismo. Antes de detallarme, de contarme estos hábitos saludables que son 6, le pregunto a Jorge, ¿cuál es el rol, o si puede, el rol del médico en la vida de todos nosotros para ayudarnos a educarnos en cuanto al tema de hábitos de vida y de vida saludable? El rol del médico es muy, muy importante. El tema es lograr una comunicación y un acercamiento a la gente para que la gente se acerque a nosotros. Hay mucha gente que tiene médicofobia, muchísima gente. Cuando vos hablas con más de un paciente, fuiste al médico a controlarte tal o cual problema o a hacer simplemente un control de salud. Es mentira que uno ¿para no va qué? al A ver si me médico encuentra solo por algo. falta de tiempo, sino por temor. No, la falta de tiempo es la excusa para decir por qué no van al médico. Es cierto que estamos acelerados, es cierto que estamos muy atolondrados con un montón de cosas diarias, pero la realidad es que hay una médicofobia, no sé si vos compartís, Marcelo, que no quieren ir al médico. Es decir, salvo que sea por una cuestión estética, pero al médico clínico o a su médico de cabecera para ver cómo está de salud, no quiere. Y cada vez que llegan los controles la gente se pone realmente muy mal. Porque dice, bueno, a ver si voy al médico me encuentran o me descubren o tal o cual cosa, y vos tenés que estar explicándole que... Eso suele pasar gracias, muchas veces. está bien, pero gracias a esos screening que decimos los médicos, de diagnósticos precoces, vos podés solucionar muchas cosas y darle mayor calidad de vida y sanar a mucha gente que si vos no haces prevención, como hablamos muchas veces acá en tu programa, después tratar al paciente es más complicado. Marcelo. Acuerdo. Incorporando un par de cosas. En principio, hoy la medicina, tengo que decir que se hizo muy farmacocentrista. Entonces el paciente va al consultorio y sale con una medicación. No es la idea. Y el otro punto es que el paciente va exclusivamente a hacerse screening. Y en el medio, nada más. Es un gran buscador. Yo digo, bueno, yo quiero que se hagas evitador, no buscador. Y esto es importante para que el paciente no descuide esa intención de estar todos los días, de que se levanta hasta que se acuesta, ocupándose de sus células, que son las que lo van a llevar a vivir más y mejor. ¿Me contás estos 6 hábitos? Tienen que hidratarse adecuadamente, cada uno tiene su ítem, que lo hablamos en otro programa. Alimentarse adecuadamente, ejercitarse, descansar, pensar positivamente y respirar conscientemente, que son micromeditaciones para apagar el caos de los pensamientos que la coyuntura nos incorpora. ¿Con 4 de 6 estoy? No. No. Son 6. La linterna lleva 6 pilas. ¿Anda con 4? ¿Con 5? Con 4 es como en vez de estar en indigencia sos pobre. Algo así. Es decir, estamos terminando el programa como lo comenzamos. Algo así. Yo digo, ¿no? ¿En cuánto somos nuestros propios enemigos o nuestros primeros enemigos cuando se trata del tema de la salud? Yo creo que en principio nos compartimos mala información, infoxicación, extremada información. Hay muchos, inclusive colegas míos, que están predicando cosas del protomedicato todavía. Yo no sé si leen Villiquen o Anteojito de Antifaz, pero deberían ayornarse un poco más. Yo lo siento, pero es así, lo tengo que decir, porque me encuentro en la consulta con cosas que, inclusive medicamentos, que ya no creo que ni se... ¿A vos te pasa igual? Sí, no, aparte, esto ya lo hablamos en más de una oportunidad, ¿no? No existe paciente que no te venga con un promedio de 5 o 6 medicamentos. 2 medicamentos antihipertensivos, algún medicamento para el colesterol o algún combinado. Pero cada vez ves más pacientes jóvenes con trastornos psiquiátricos
no graves, pero que tienen que ser medicados y que vienen con ansiolíticos, que vienen con antidepresivos, que vienen con algún otro medicamento para regular su parte emocional. Hay algo, como dijo Marcelo, vos no concibís que viene un paciente a la guardia o a tu consultorio y si vos no le indicaste un medicamento, culturalmente no sos un buen médico. Si vos le propones No lo le que propone prestaste Marcelo... atención, no te importó. No, claro, exactamente. Como que, digamos, no le llevaste la atención y lo que él propone, que me parece 100% de acuerdo con lo que él plantea, culturalmente la gente no lo entiende así. Culturalmente la gente busca la pastillita mágica que lo haga despertarse, que lo haga pensar, que lo haga dormir, Pero que lo haga adelgazar. También todos nosotros nos formamos en un sistema que es esta sociedad donde el negocio es la enfermedad. Es decir, tenemos muchas más políticas de enfermedad que políticas de salud. Marcelo, contame, ¿qué opinás de esto, de lo que tiene que ver con el tema de la salud, los pacientes, nosotros y las consultas que solemos hacer y cada vez más es recurrente al Internet? Buscando información en Internet. Eso yo le digo, tratando de complementar lo que el médico nos dijo, por ejemplo. eso yo lo llamo Googlecondría. La gente está todo claro, va con nosotros ya diciendo, mire, tengo esto que voy a hacer. Y se viene algo peor. Hay una computadora que está alimentada con toda la información médica del mundo, que se llama Watson, donde cuando se implemente como aplicación va a venir el paciente y decirle, tengo esto, vengo a pedirme esto, solo que me haga la receta. Ojo con eso. ¿Puedo agregar algo más? La primera lucha que teníamos eran los farmacéuticos. ¿Sí? Los pacientes, las personas decidían no ir al médico, iban a la farmacia y le preguntaban al expendedor de los medicamentos o a algún farmacéutico qué podía tomar para determinado tipo de síntoma. ¿Sí? Ahora luchamos contra Google. Pero esto de la farmacia es un mal que es mundial, te digo, porque he recibido pacientes del Perú, he recibido pacientes de otros lugares, o por lo menos de Sudamérica, donde ellos van y le piden al farmacéutico la medicación, no van al médico. Dicho por los pacientes de testimonio real, no van al médico, van a su farmacéutico, que es todo. Marcelo, cierro con vos, ya no me queda tiempo, segundos nada más. ¿Me reiterás los 6 hábitos? Hidratación, alimentación, descanso, ejercicio, pensamientos positivos y respiración consciente. 6 son 6. Para que lo estoy anotando, no llegué. ¿Vos te querés quedar en los 4? Envejecer es imposible de evitar. Sentirse viejo es opcional. Impecable, gracias. El séptimo, lo del sexo, no aparece. Está dentro de... Eso también... Solo aparece si las 6 están incorporadas. Ahí está, se las 6, el plus del séptimo, Acabamos que también está muy bueno. El sexo es saludable a cualquier edad. Gracias, Marcelo a Suárez. ustedes, que tengan gracias, buen día. Eugenio Semino. Gracias, Jorge Farina. Gracias, Adrián Trócoli. ¿Qué tenemos? Sí, tenemos que terminar con una información importante. El tema del boletín. Un boletín semanal, informativo, sobre diversos temas que tienen que ver con salud, bienestar, recreación, para mayores conectados. Pueden suscribirse en la página de mayoresconectados.com.ar y están informados acerca de todos los temas que les interesan a las personas mayores de 60 años. Nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Un gusto de haber vuelto. Extrañaba lo justo y necesario. Extrañaba a la gente. Los extrañaba a ustedes. Bueno, aquí estoy contenta de volver a estar al frente de lo justo y necesario. Gracias. Buena semana. Hasta el próximo sábado a las 12 en vivo, después del señor Edu Bataglia. Chau. Ahorrá en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.